Buenas tardes, sigue. Muy bien, buenas. Vamos a empezar entonces. A ver, como ya les comenté ayer, pues el examen ha sido suspendido para el día de mañana, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy vamos a seguir avanzando en realidad respecto a lo que habíamos ya iniciado la anterior semana, una clase sobre los esfuerzos efectivos. Ya vamos a continuar hablando entonces al respecto. Déjenme un ratito que me ordene mis cosas. Ingeniero, mil disculpas. Respecto al examen de mañana, justamente me programaron un examen igual para las 6:45 de mañana. No sé cómo voy a poder hacerlo esto. A ver, mi querido joven, y a todos los que han puesto el comentario. Yo estoy en nuestro horario, no nos estamos saliendo de ningún horario. Estamos en horarios de clase. Si a ti te han programado, pues no sé, otra materia, pues pídele que te reprogramen eso, porque tú tienes clases de mecánica de suelos 1 de 6:45 a 8:15. ¿No? O sea, yo no estoy programando en un horario que no sea el de clases. O sea, si alguien te programó en un horario de mecánica de suelos 1, tú deberías de decirle, tengo clases de mecánica de suelos 1 y tengo examen en ese horario. ¿No es cierto? O sea, yo no puedo hacer otra cosa. Yo no me estoy saliendo de las clases. Justamente por esos temas, yo programo los exámenes en horas de clase. ¿No? Por cierto. Ahora, si el detalle es que tú, como estudiante, te has inscrito en dos materias que tienen el mismo horario, bueno, esa es responsabilidad tuya, no mía, ¿no? Ni de nadie. Tú has asumido esa responsabilidad de pasar dos clases en una misma hora, pues esa es tu responsabilidad, no la nuestra. ¿No? O sea, ahora si me preguntas no sé cómo podría ser, bueno, mi respuesta es también no sé cómo lo harás, ¿no? No sé cómo estarás en dos lugares a la misma vez, ¿no? O darás dos exámenes a la misma vez, no sé. Es complicado. Ya, muy bien. Yo voy donde estoy. Estaba abriendo mi archivo. Mecánica de suelos 1, aquí estamos. Esfuerzos efectivos. Muy bien. Ya, ahora sí. Ayer hemos visto Ahora sí. Muy bien. Compartir. Muy bien, jóvenes. A ver, ¿me confirman si ya pueden ver la presentación? Sí, genial. Sí. Ya, gracias, jóvenes. Bien, habíamos quedado en esto, ¿no? Estábamos hablando justamente de la influencia de la carga, en realidad a nivel del terreno, hasta dónde va a influenciar aquello, y algo clave que habíamos indicado en ese momento era este valor, la influencia de la carga aplicada a nivel del terreno, pues va a afectar hasta un 10%. ¿Ya? Entonces, este valor del 10% es importante, es clave, ¿no? Y ese 10% dice se va a producir generalmente a una profundidad pues aproximadamente de 2 veces B, o sea, para casos prácticos, 2 veces la base. Si la base fuera grande como esta, pues 2 veces B va
va a involucrar pues llegar hasta esta profundidad. Si la fundación sería pequeña, pues 2 veces B, bueno, se va a quedar simplemente a esta profundidad. Supongamos una fundación de 2 por 2, por ejemplo, que esto sea 2 metros. Entonces estamos diciendo que esta profundidad de la influencia de la carga va a ser básicamente 2 por 2 son 4 metros simplemente, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Pero si en este caso estuviéramos hablando de una losa de fundación, por ejemplo, que sea, voy a decir simplemente de 8 metros, por ejemplo, de 8 por, no sé, por 10, etcétera, el lado corto es 8 metros, pues estaríamos hablando de una influencia en profundidad de al menos 16 metros de profundidad, ¿no? Supongan esto. Peor aún, y podríamos, solo quiero que vean esta influencia. Si es cuadrada, pues muy bien, 2 por 2, 2 veces B va a estar correcto, ¿no? Pero si es una fundación rectangular, supongamos que es una fundación rectangular de B igual a 2 y L igual a 3, simplemente eso. ¿Ya? Igual a 3, entonces dice deberíamos utilizar nosotros esta ecuación para poder determinar cuál va a ser la influencia o hasta qué profundidad va a influir esta carga, ¿no? Entonces, a ver, reemplacemos esos valores. Entonces tenemos, por ejemplo, voy a escribirlo por acá, va a ser la profundidad de influencia considerando que la zapata sea rectangular, pues sería igual a ¿cuánto? A ver, calculemos aquello. 4 menos 2 veces B. 2 veces B es igual a 4, ¿verdad? O 2 por 2 si quieren. 2 por 2 dividido entre la longitud, y la longitud es 3 metros en este caso. Y todo esto multiplicado nuevamente por 2 metros, que es la base. ¿Cuánto nos da este valor? A ver. ¿Alguien tiene ese dato? A mí me sale 5.33, sí. Bueno, 5.33. 5.33 metros. Muy bien, vean si es una zapata rectangular de 2 por 3. Bueno, la influencia va a estar pues en un aproximadamente de 5.33, ya no 4 metros, sino va a estar más abajo, ¿no? Entonces, ya les decía de qué nos sirve esto, de qué nos sirve conocer esta zona de influencia, de que nosotros sabemos ahora de que en toda esta área, y la voy a achurar, si quiere, ¿no? La vamos a achurar nuevamente, aunque está ya remarcado, pero igual a veces no entienden, hay que remarcar y recontra remarcar para que uno entienda las cosas cuando no hablamos de esto. En toda esta zona, ¿qué va a ocurrir? En todas estas zonas van a existir cambios. Se va a dar muchos cambios. El suelo va a sufrir cambios. Cambios en términos al nivel de esfuerzos, ¿verdad? Va a subir, se va a dar cambios en nivel de esfuerzos. Si hay cambios en el esfuerzo, se van a generar en toda esa zona, se van a generar deformaciones, ¿no? Se van a generar deformaciones también en toda esta zona. Si se van a generar cambios en el estado de esfuerzos, las deformaciones, etcétera, eso significa que nosotros necesitamos conocer todas las propiedades del material hasta esta profundidad, ¿no? O a esta profundidad, dependiendo. Necesitamos conocer sus propiedades. Muy bien, eso simplemente para complementar y recordar lo que estábamos viendo la anterior clase. ¿Ya? Espero
que esto ahora quede claro. Este concepto de bulbo de presiones es muy importante. Y vamos a hablar ahora de lo que son los esfuerzos principales. Ya vamos a seguir definiendo. Noten que cómo hemos empezado. A ver, vamos a ir para atrás un poquito. Ya hemos empezado a hablar de esfuerzos y deformaciones normales, ¿no? Hemos definido ahí algunas ecuaciones. Luego hemos visto también los esfuerzos y deformaciones de corte, ¿no? Luego hemos visto cómo reaccionan los materiales cuando estos son sometidos a procesos de carga y descarga, ¿no? Ahí hemos definido algunas condiciones como el módulo de Poisson, por ejemplo, etcétera, las deformaciones normales, deformaciones radiales, etcétera. Y ahí hemos hablado de esta curva famosa, que es la curva de esfuerzo de formación, que nos sirve para determinar el módulo de elasticidad del suelo, ¿no? Y entendiendo que el suelo es un material elastoplástico, hemos definido todo este detalle. Luego hemos visto que también de manera análoga podemos determinar los módulos cortantes, ¿no? Para materiales elastoplásticos, y como referencia veíamos una tabla simplemente que nos sirve de guía, ¿no? Para una condición específica, ¿no? Lo correcto es que encontremos o conozcamos la curva esfuerzo de formación y a partir de aquello determinemos el módulo de deformación del material. Luego veíamos justamente esto que acabamos de ver, que cuando nosotros aplicamos una carga al terreno, pues se va a generar una gran variación de esfuerzos en estos puntos, por eso marcábamos estos puntos, de tal manera que en alguna zona va a actuar mayor influencia de la carga, y a medida que esto va creciendo en profundidad, pues esto va a ir reduciendo. Y decíamos justamente, por ejemplo, y ahí hablábamos que la influencia principal se va a dar pues a una distancia aproximada de 2 veces B, del cual nos define pues este bulbo de presiones, ¿no? Entonces, ya a profundidades mayores, pues es la carga que nosotros apliquemos, pues no va a significar ya, o no va a ser muy importante, ¿no? Ya no es significante aquello. Y aquí habíamos quedado, básicamente estamos definiendo varios detalles. Entre estas definición de variación de esfuerzos, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que aquí hay una gran variación, pues ahora debemos hablar de lo que corresponde respecto a los esfuerzos principales. Y cuando nosotros definimos a los esfuerzos principales o cuando decimos que el esfuerzo que vamos a nosotros encontrar es definido como un esfuerzo principal, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente para que, ¿ya? La definición dice claramente, un esfuerzo se denomina principal cuando en el plano donde actúan las fuerzas normales no presenta ningún esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, hemos recordado estos conceptos de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, pero aquí hay una condición muy interesante, ¿no? Que nos dice, si en ese plano donde está actuando un esfuerzo normal, ya un esfuerzo normal, no hay una cortante, no actúa un esfuerzo cortante, entonces ese esfuerzo va a ser denominado como un esfuerzo principal. Eso es lo que nos está diciendo. A ver, lo vamos a ver de manera gráfica, tal vez de mejor manera, ¿no? Aquí vamos a entender mejor. Aquí tenemos un pequeño elemento de suelo, ya, en un cubo, en este caso, donde nosotros sabemos que este elemento pues está sometido a esfuerzos normales, ya sea en esta dirección, en esta otra dirección, en esta otra, etcétera, ¿no? Entonces ya hemos visto ese detalle, pero también hemos visto que hay fuerzas laterales o más bien paralelas al plano que actúan y que generan estos unos esfuerzos cortantes, y la definición es clara acá. Si no hay ninguna fuerza lateral que actúa paralela a este plano,
Entonces, el esfuerzo normal que estaba actuando acá, pues va a ser definido como esfuerzo principal, ¿no? Eso es lo que nos dice el concepto. Por eso vamos a analizar inicialmente este plano de acá, superior, ¿ya? En el cual está actuando, ya está actuando, pues un esfuerzo normal, ¿ya? En este otro plano también está actuando otro esfuerzo normal. En este otro plano de acá también actúa otro esfuerzo normal a ese plano, ¿no? Eso sabemos aquello, ya nos recordado. Dice ahora, los planos perpendiculares entre sí, en los cuales los esfuerzos tangenciales son nulos. ¿Cuáles son los esfuerzos tangenciales? Los esfuerzos de corte, ¿no? Estos se denominan planos principales, o sea que estos planos donde no hay esfuerzo cortante, dice que son también denominados planos principales, así se los llama, ¿ya? Planos principales. Y los esfuerzos normales que están actuando en estos planos principales se denominan esfuerzos principales. Ese es el concepto, ¿ya? Conceptualmente debemos entenderlo de esa manera. Si hubiera un cierto esfuerzo de corte por acá, por ejemplo, que esté actuando en esta cara, pues este plano ya dejaría de ser plano principal. Por tanto, el esfuerzo que va a estar actuando acá no sería un esfuerzo principal, sino un esfuerzo normal a este plano, nada más. O sea, para entender, ya un poquito aclaro aquello, pero la idea es esa. Bien, entonces nosotros decimos, si no hay un esfuerzo cortante paralelo en este plano, pues este va a recibir la denominación de esfuerzo principal mayor, sobre todo la que está en esta dirección. Y le vamos a definir con la letra griega sigma sub 1, como dice acá. Y esto, por favor, les voy a pedir que ya vayan agarrando y se la vayan anotando muy bien en sus cuadernos, ¿no? Sigma 1 es el esfuerzo principal mayor, así se llama, porque no hay un esfuerzo cortante en este plano. El otro esfuerzo, sigma 2, generalmente es el que está en el eje Y. Ya si nosotros tendríamos un eje de referencias por acá, que sea X, esto sea Z y Y en esta dirección, pues entonces el valor, el esfuerzo que va a estar actuando en esta dirección Y, pues recibe el nombre de esfuerzo principal intermedio, así se le llama, y se la denota como sigma 2. ¿Ya? Entonces hay que conocer a estos valores. El tercer esfuerzo principal que aparece es el esfuerzo principal menor, que generalmente está en esta dirección X, y se la denota como sigma sub 3. Entonces tenemos tres esfuerzos principales. El esfuerzo principal mayor, que está en este eje vertical, el esfuerzo principal intermedio, que está en esta dirección, y el esfuerzo principal menor, que está en esta otra dirección. ¿Ya? Sin embargo, dentro de la mecánica de suelos, ¿ya? Para casos prácticos, lo voy a poner así, para un caso práctico. Para caso práctico, se asume que el esfuerzo principal intermedio es igual al esfuerzo principal menor, o sea, sigma 2 es igual
a sigma 3. Esto debe ser considerado también de esa manera. Ya, entonces, pero no se olviden del concepto. Un esfuerzo va a ser principal cuando en ese plano no actúe ningún esfuerzo cortante. ¿Ya? Entonces no actúe ningún esfuerzo cortante. De tal manera de que ese plano pues también sea denominado, como dice la teoría, pues un plano principal. Y si en ese plano principal hay un esfuerzo normal actuando, pues ese esfuerzo normal va a ser un esfuerzo principal. Y si está en esta dirección, pues es considerado como esfuerzo principal mayor. ¿Ya? Entonces, este concepto nos los vamos a guardar de momento muy bien, ¿ya? Nos los vamos a agarrar bien remarcado estos conceptos, porque lo vamos a utilizar bastante en el siguiente capítulo, ¿ya? Pero en este punto solo llegamos a definir. Todavía no vamos a trabajar con esfuerzos principales, todavía. Pero, insisto, ya estamos haciendo la definición. Debemos tener ya claro de qué es un esfuerzo principal mayor y cuál es un esfuerzo principal menor y en qué condiciones puedo hablar de esfuerzos principales. Ya el concepto es importante. Bien, ahora vamos a entrar ya en un poquito en el mismo contenido de nuestro capítulo, ¿ya? Y vamos a empezar a ver cuáles son los esfuerzos que actúan en el terreno, ¿no? O sea, ¿qué debo considerar? ¿Qué esfuerzos debemos considerar nosotros cuando estemos estudiando al suelo? Y el primer esfuerzo que aparece es el esfuerzo total, ¿no? Esta es la primera definición, o una de las definiciones también que vamos a utilizarlo bastante en este capítulo. ¿Qué es el esfuerzo total? Dice, por definición, ya es la suma de los esfuerzos absorbidos por todas las fases del suelo. Este esfuerzo es el que absorbe todo el peso, ya, que es todo el peso del mismo suelo o algo que esté sobre el suelo. Ahora vamos a aclarar a qué hace referencia este concepto, ¿no? Es muy importante. La definición vendría de la siguiente manera. Bueno, esfuerzo es sigma, ya conocemos, va a ser entonces igual al peso, por eso dice, y este peso va a involucrar el mismo peso del suelo, y también si hubiera algún otro peso encima del suelo, también estaría considerando a ese peso, pero dividido entre una determinada área. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver por acá, voy a hacer un pequeño esquema, voy a suponer que este es mi perfil o la superficie del suelo. Bueno, me ha salido un poco chueco. Vamos a hacer algo más aceptable, ¿ya? Ese es el perfil del terreno, ¿ya? Y si yo quisiera calcular este valor del esfuerzo total, por ejemplo, a una profundidad Z cualquiera, ¿ya? Entonces estaría suponiendo que aquí va a haber un elemento que va a estar sometido a un cierto nivel de esfuerzo total. Entonces, ese valor del esfuerzo total, y además debo decir ahora, es el vertical. Ya en la anterior clase hemos aclarado que en este capítulo solo vamos a suponer que actúan
las fuerzas verticales, las horizontales las dejamos para otra asignatura, ¿no es cierto? Si alguien recuerda aquello, hemos hablado ya. Entonces, este esfuerzo vertical que va a estar aquí, además en condición total, dice, va a considerar todo el peso que represente, por ejemplo, ya, todo este bloque. Lo voy a pintar de otro color, ya. No sé qué color puedo utilizar para, no hay ninguno que remarque en realidad, entonces solo lo voy a churar, ¿ya? Entonces este esfuerzo va a considerar todo este peso que está encima de este punto. Y si hubiera un peso, por ejemplo, de una estructura acá arriba, ¿ya? Otro peso adicional correspondiente a la estructura, entonces este esfuerzo también va a considerar el peso de dicha estructura, o sea, va a considerar el peso propio del material que está encima, más el peso de la estructura si así lo hubiera. Entonces, cuando hablamos de esfuerzo total, estamos suponiendo que vamos a determinar un valor que considere todo ese peso que está arriba. Además, dice claramente, es el esfuerzo absorbido por todas las fases del suelo. Cuando hablamos de fases del suelo, recordamos nuestro capítulo 1 de esta asignatura y sabemos que en este caso el suelo está conformado por un componente sólido, líquido y gaseoso. ¿Eso qué significa? Que cuando yo voy a calcular el esfuerzo total, pues significa que van a trabajar tanto los sólidos como el líquido, inclusive el aire va a ayudar a soportar todo el peso que está encima. Eso es lo que nos está diciendo en definición respecto al esfuerzo total. ¿Ya? Entonces, esa es la definición. Siguiente esfuerzo que aparece en los suelos. Es un esfuerzo que ya lo conocemos, ¿verdad? Es la presión de poros. La presión de poros, bueno, ya lo hemos estudiado el capítulo 3, entonces ya sabemos inclusive cómo se calcula, sabemos con dónde actúa, ¿no ve? Es la presión generada por el agua que se encuentra en los vacíos del suelo, ¿no? Entonces, sabemos que esta también puede ser calculada con esta ecuación si estamos hablando de una zona completamente saturada o si estamos en una zona no saturada, pues deberíamos de incorporar el signo negativo y el grado de saturación, además de una referencia a una distancia h en relación al nivel freático. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, aquí, bueno, ahí tenemos ya las dos presiones principales que estamos viendo. Podríamos aprovechar, seguro, y voy a hacer aquello, también, ya que aquí estoy mostrando ecuaciones, también podríamos aprovechar de definir pues una ecuación para el esfuerzo total, ¿no? Entonces voy a aprovechar, voy a retroceder un poquito atrás y voy a decir entonces, para este caso solo voy a suponer, ya, en este caso voy a suponer que solamente esté actuando el peso propio de este terreno y voy a suponer también que yo conozco el peso unitario de este suelo, ¿no? Aquí está, conocemos, debe ser un dato conocido, el peso unitario del suelo. También, pues, vamos ahora entonces con esto determinar aquello. Entonces voy a utilizar esta ecuación, voy a decir muy bien, entonces el esfuerzo total vertical, si quieren, puedo poner, a algunos les gusta poner subíndice B, ¿ya? El esfuerzo total vertical es igual, entonces, dice, al peso que está soportando este elemento.
¿Cuál será el peso que está soportando este elemento? Ya de los capítulos iniciales sabemos que cuando veo el peso, ¿ya? Y hago referencia a un cierto material, entonces debo relacionar pues con el peso unitario, en este caso del suelo, ¿no? Entonces vamos a decir, el peso unitario del suelo es igual al peso total dividido entre el volumen total, ¿no es cierto? Entonces esta es la definición de peso unitario. Si yo despejo de acá el peso, entonces voy a tener que el volumen va a venir a multiplicar acá y voy a tener entonces que esta ecuación se va a transformar en peso unitario del suelo, ¿no? Peso unitario del suelo multiplicado por el volumen. Pero el volumen, sabemos, también la voy a anotar aquí para aquellos que no se ubiquen, el volumen es igual al área por, ¿qué cosa? Por la altura del elemento, ¿no? En este caso yo voy a poner aquello y voy a decir muy bien, suelo, esto es multiplicado por el volumen y voy a decir pues el área aquí, muy bien, área que multiplica por la altura o en este caso el espesor de dicho suelo. Nosotros habíamos puesto Z. Bueno, puede ser Z, puede ser H, etcétera. Para no confundirnos mucho voy a decir que este espesor sea H simplemente, voy a cambiar, hacer esa corrección, ¿ya? Y así trabajamos de mejor manera y entonces ese valor de H va a ser esto, ¿no? Entonces ya lo he llevado a datos que nosotros manejamos, todo esto dividido entre, que dice la ecuación general, el área. Y aquí, bueno, veo área con área se va y finalmente el esfuerzo total dice que es igual a simplemente a la multiplicación del peso unitario del suelo, ¿no? Peso unitario del suelo multiplicado por el espesor o la altura del estrato. ¿Vean? Se ha convertido en una ecuación bastante fácil de manejar. Ya tenemos la ecuación de esfuerzo total, tenemos la ecuación de presión de poros y listo. Creo que con esto ya estamos. De momento, esto lo vamos a dejar todavía pendiente, podemos profundizar un poco más, ¿ya? Pero de momento ya tenemos un punto de partida. Ahora bien, esfuerzo total, presión de poros son los esfuerzos que aparecen en el suelo. Pero hay un esfuerzo que nos falta, que justamente es el esfuerzo efectivo que le da el nombre a este capítulo, ¿no? Capítulo de esfuerzos efectivos. Es el tercer esfuerzo que existe en el terreno que debemos calcular. Concepto. Primero, para hablar de cómo calcular esto, debemos hablar del concepto, ¿no? Entonces, el concepto de esfuerzo efectivo dice lo siguiente. Este esfuerzo es transmitido a través de la estructura sólida del suelo por medio de los contactos intergranulares. Hay que entender claramente este concepto, ¿no? Dices un esfuerzo que se transmite a través del contacto entre las partículas sólidas, en otras palabras, ¿no? Entonces, ahí ya uno tiene que empezarse, o más bien ponerse a pensar un poquito en este concepto. A ver, el esfuerzo total decía que todas las fases trabajan para soportar un determinado peso. La presión de poros, pues hemos visto que solo es esa presión que actúa en los vacíos del suelo y además está en todas las direcciones. Y ahora el esfuerzo efectivo me dicen que es ese esfuerzo que solamente se puede transmitir a través del contacto entre las partículas sólidas, ¿no? Entonces, debemos empezar a entender de esa manera este concepto, ¿no? Además, dice, es un componente del esfuerzo total, o sea, es parte del esfuerzo total, que se encarga, y esto es lo más importante, ¿no?, de controlar
las deformaciones debido al cambio de volumen y la resistencia al corte del suelo. O sea, además de la definición, nos está mostrando este segundo párrafo, pues la importancia del esfuerzo efectivo, ¿no? Nos dice, claramente nos dice ahí, controla las deformaciones que se van a producir en el terreno, ¿no? Va a controlar inclusive a la resistencia al corte que pueda soportar ese suelo. O sea, en otras palabras, nos dice, pues este concepto es muy importante. Hay que ponerle entonces un asterisco para poder calcularlo adecuadamente, porque depende de esto muchos cambios que se van a producir en el terreno. Bueno, como ecuación, seguramente pues va a ser una ecuación bastante simple, pero conceptualmente hay que ver cómo la podemos representar. Y vamos a tratar de un poquito, en este caso, representar este concepto que vemos por acá, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice al respecto. Vamos a suponer, por ejemplo, para esto, una zona de estudio definida por una distancia X e Y, o sea que aquí vamos a tener un área específica de análisis, ¿ya? Entonces, imaginemos ese plano inicialmente. En este plano, además vamos a suponer que hemos hecho una especie, vamos a suponer que le hemos cortado ya por la mitad, una especie, voy a dibujarlo acá, luego lo voy a borrar, voy a suponer que tenía como un cubo de suelo, ya, así, un cubo de suelo, y lo que he hecho es, bueno, este era un cubo así, ya, pero que se entienda, y lo que yo acabo de hacer es cortar este elemento en dos partes. Ya, voy a cortar de esa manera. Ya, ahí. Estoy cortando así, de tal manera de que esta distancia es X ahora, eso me está representando aquello, e Y pues es esta otra distancia. Entonces lo que yo estoy viendo acá es esta zona que estoy remarcando como hatch, ya solo para que me entiendan. Entonces estoy viendo ahí, este era un elemento de suelo X, ya, este era un elemento de suelo, y yo he tenido esa, en este caso, esa facilidad de poder cortar al elemento de suelo así por la mitad y partirlo en dos partes, por así decirlo. Entonces lo he dividido, lo he levantado esta parte superior, lo he colocado en otro lado y me quedo con esta parte de acá. Entonces cuando yo observo esta parte hacheada cortada, pues voy a observar de esta manera, ¿ya? Donde voy a poder ver, por ejemplo, además voy a suponer, ya, perdón, algo que se me pasaba, voy a suponer que este suelo estaba completamente saturado, ya estaba en una condición con un grado de saturación del 100%, estoy suponiendo aquello, ya, 100%. Entonces, en ese caso, pues veo ahora ese elemento de esa manera. ¿Qué voy a ver? Bueno, si utilizo además no sé, una vista a nivel microscópico, pues voy a ver los distintos sólidos que aparecen ahí, pueden estar conectados o separados, inclusive de todo tamaño, unos más grandes, unos más pequeños, etc. La idea es entender eso, que hay una gran variabilidad en la distribución de tamaño de partículas, ¿no? Entonces, si ahora yo nuevamente agarro y me pongo a pensar en este plano, en este planito de acá, digo como línea, por eso le he puesto línea segmentada, que va a ser esta misma. Entonces, y yo analizo, por ejemplo, solo un pequeño elemento, ¿no? Voy a suponer que estoy con este elemento de suelo o este de acá, esta parte de la parte sólida, pues vean que en ese plano seguramente chocaba pues en un punto,
¿no? Y en la parte superior, pues es muy probable que había otra partícula sólida que entraba en contacto con esto, ¿no? Y al cortarlo, bueno, yo lo he dividido, pero nuevamente estoy reproduciendo solamente ahora con una vista un poco más a detalle de una partícula de suelo, ¿no? Entonces, eso significa que y la estructura de este suelo pues siempre va a estar de esta manera, se van a estar en contacto. Las partículas sólidas van a tener un contacto en la parte superior. Este, por ejemplo, tendrá otro contacto y así podríamos hacer el análisis, ¿no es cierto? Pero la idea es entender esto, que las partículas sólidas siempre van a entrar en contacto. Algunos van a estar en un área mucho más amplia en contacto, otros en un área mucho más pequeña, etcétera. Pero siempre van a estar en contacto, ¿no? Entonces, como les decía, suponemos que esto está completamente saturado. Por eso ahí viene el símbolo de nivel de agua, que significa saturado. ¿Ya? Además de que el peso de este bloque que está por acá arriba, y la voy a remarcar de otro color, por ejemplo, este peso que significa este elemento superior, ¿no? Esta parte superior del suelo, pues puede ser representado por una fuerza normal N, ¿no? Y eso es lo que estamos diciendo. Entonces, esto va a ser representado por esa fuerza normal N y la vamos a poner como símbolo de esa manera, que está actuando a lo largo de todo ese plano, ¿no? ¿Qué vemos? Debido a este mismo peso, pues en el contacto entre las partículas, ¿no? Entre el contacto entre las partículas, pues va a haber una fuerza, P sub I en este caso, que se denomina fuerza intergranular, ¿ya? Por otro lado, debemos ver o sabemos más o menos que en los vacíos, estamos viendo, en los vacíos entre las partículas sólidas hay agua, ¿no? Y el agua pues genera una presión y esa presión es la presión de poros, ¿no? Esto actúa en sentido vertical, en esta otra dirección, es más, en todas las direcciones, pero ya es una presión, ¿no? Esto no es una fuerza, sino es una presión, ¿no? Aquí hay una fuerza normal total, aquí hay una fuerza intergranular que se genera por el contacto entre las partículas y ahora pues deberíamos hacer un análisis, ¿ya? Para aquello voy a borrar este esquema que he hecho solo para que entendamos un poquito mejor el esquema, ¿ya? Entonces voy a borrar todo esto, no creo que voy a borrar mejor todo de una vez, ¿ya? Y ahora, entendiendo ya el modelo, pues vamos a empezar a hacer una especie de equilibrio de fuerzas, ¿no? Porque aquí vemos que hay fuerzas que están en esta dirección y una fuerza que está en esta otra dirección que corresponde al peso del mismo suelo, ¿no? Entonces, si hacemos el equilibrio, pues vamos a decir que la normal, esta fuerza total acá, es igual, debería de ser igual más bien a esta fuerza intergranular, P sub I, que está en esta dirección, reaccionando, más la fuerza generada por el agua. Sabemos que esta es una presión y la presión es igual a fuerza, ¿no? A fuerza del agua dividido entre el área, ¿no? Entonces, para ponerlo en términos de fuerza, pues esto despejamos acá, el área va a pasar a multiplicar a este otro lado y vamos a decir, entonces esto va a ser más la presión de poros que multiplica al área. ¿Pero qué área? ¿En qué área está actuando el agua? O sea, la presión del agua. Está actuando solamente en los vacíos del suelo, ¿no es cierto? En los vacíos del suelo, ahí está actuando. Entonces podemos decir fácilmente nosotros, muy bien, si el área total es X por Y, eso va a ser igual al área. A esto debemos quitarle el área de contacto que tienen los sólidos. Y ese área de contacto puede ser definido como A. Entonces voy a decir, muy bien. Entonces puedo indicar
que ese área donde va a actuar el agua es el área total, ya, área total, por eso, menos el área de contacto entre los sólidos. Por tanto, ya tengo la fuerza que representa al agua. Entonces, simplemente estoy aclarando ese detalle y el equilibrio estaría de esa manera. Si ahora nosotros, ya a esta ecuación, lo dividimos entre el área total donde estamos analizando, ¿no? Lo dividimos entre el área, pues vamos a tener esto. Normal dividido entre el área igual a la presión intergranular dividido entre todo el área también, estamos dividiendo toda la ecuación, más la presión de poros que multiplica a el área, vean, influenciado en realidad el área en todo el paréntesis y tengo A sobre A menos este área de contacto dividido entre el área total y tengo esta ecuación. Obviamente acá ya es fácil de darnos cuenta de que N es una normal total que representa al peso total de la muestra que estaba arriba, ¿verdad? Y si dividimos entre el área, que es fuerza sobre área, que es esfuerzo. Lo mismo acá. Esta es una fuerza, pero intergranular, dividido entre el área, que me va a dar otro esfuerzo, ¿no? Entonces aquí ya tengo dos esfuerzos y de esa manera vamos a definir al esfuerzo efectivo. La normal total entre el área es el esfuerzo total y la fuerza intergranular dividido entre el área va a ser el esfuerzo efectivo por este concepto, ¿no? Aquí decía, este esfuerzo es transmitido a través de la estructura sólida del suelo por medio de los contactos intergranulares. ¿Cuál es ese contacto intergranular? Aquí está, se está derivando en esta fuerza, y si lo volvemos en esfuerzo, pues es el concepto de esfuerzo efectivo. Por tanto, ahora al esfuerzo efectivo, pues le estamos bautizando como sigma prima, en otras palabras, ¿no? Si seguimos con el concepto de resistencia de materiales. Sigma prima. A esto le sumo más la presión de poros no cambia. Bueno, A sobre A me va a dar igual a 1 menos en este caso, el área entre contacto de las partículas dividido entre el área total, pues va a ser una fracción de área, ¿no? Va a ser algo chiquitito dividido entre un valor grande que debería de ser un valor muy pequeño, ¿no? Que para fines prácticos, nuevamente, esta fracción de área puede ser considerado como un valor a cero. Y si esto es 0, bueno, ¿cómo me queda? 1 menos 0, pues esto es 1, 1 por la presión de poros es la presión de poros y la ecuación final de esfuerzo efectivo, entonces me va a quedar de esta manera. Entonces hemos demostrado con este esquema, ¿no? Con este esquema hemos demostrado que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Una definición muy útil y que debemos memorizarla. La vamos a utilizar bastante. Entonces vean que todo se relaciona, ¿no? Si uno trabajaría acá, pues estaría consciente de que el esfuerzo total que nosotros habíamos visto anteriormente es igual a la suma del esfuerzo efectivo más la presión de poros, ¿no? Por eso la definición de esfuerzo total decía ese esfuerzo que absorbe todas las fases del suelo, involucra a la parte sólida, involucra también a los vacíos, ¿no? Entonces ahí está el concepto. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora principalmente es este concepto de esfuerzo efectivo. Ya entonces, ahora, bueno, muy bien, con esto estaríamos ya definiendo el esfuerzo efectivo. ¿Qué nos queda de aquí en adelante? De aquí en adelante nos queda hablar de cómo calculamos el esfuerzo efectivo en distintas
situaciones, ¿no? Entonces, ahora sí, debemos ver ese detalle. Previo a aquello, bueno, vamos a un poquito recordar, bueno, el principio de los esfuerzos efectivos. O sea, ¿cuál ha sido la naturaleza, ¿no? Para definir al esfuerzo efectivo? ¿Cuál ha sido esa base teórica? ¿No? Y bueno, dice el principio de los esfuerzos efectivos, en este caso ha sido definido por Bishop el año 59. ¿No? Dice ya en este año Bishop, este autor, dice, bueno, yo voy a definir el principio de los esfuerzos efectivos en base a dos hipótesis principales, ¿no? Que el primero dice, pues que el cambio de volumen y de formación de los suelos depende del esfuerzo efectivo, así de claro, y no del esfuerzo total. Por tanto, la ecuación que hemos definido es válida. O sea, ¿a qué hace referencia? Recuerdan que había al inicio, cuando revisábamos los conceptos de esfuerzo de formación, veíamos, ¿no? Y decíamos, a ver, si yo tengo un elemento, un cubo inicialmente de este tipo, ¿no? Este era mi cubo inicial, que estaba de esa manera, y luego aplicábamos una fuerza normal, recuerdan, para definir los esfuerzos, ¿no? Y este cubo pues se volvía más pequeño, ¿no? Adentro, así aparecía un cubito mucho más pequeño, de esa manera, ¿verdad? Pues recuerdan, y decíamos, bueno, aquí ha sufrido unos cambios en esta dirección, ha sufrido unos cambios acá, y definíamos la deformación volumétrica. Entonces, lo que dice el principio de esfuerzos efectivos es de que estos cambios se van a deber no al esfuerzo total, sino al esfuerzo efectivo. Entonces, vean que aquí ya vamos aclarando las cosas, ¿no? Depende del esfuerzo efectivo y no del esfuerzo total. Esa es una cosa. La segunda hipótesis que plantea el autor dice la resistencia al corte depende del esfuerzo efectivo. De hecho, esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo también, ya el capítulo que sigue a esto, que justamente es resistencia al corte. Pero dice claramente y acá, esa resistencia al corte también depende del esfuerzo efectivo, no depende del esfuerzo total normal a un plano considerado, ¿no? Y ahí definimos pues esta ecuación muy útil también en el siguiente capítulo. De momento ahora no lo vamos a ver, pero ya lo estamos describiendo, ¿no? Lo estamos apuntando acá. Por eso aparece aquí el esfuerzo efectivo de sigma primo, ¿no? ¿Alguien quería hacer algún comentario o solamente ha sido un error? Bueno, creo que ha sido simplemente algo que se les fue. Pero bien, estas es las dos hipótesis que definen, o que hacen más bien, que han sido definidos por Bishop como el principio de esfuerzos efectivos. También un poco resaltando la importancia del esfuerzo efectivo, ¿no? Aquí otra vez dice, este esfuerzo efectivo es importante, ¿no? Porque de él depende estas deformaciones. De él depende también la magnitud de la resistencia al corte que el suelo va a soportar, por ejemplo. Ya entonces es interesante acá. Bueno, ahora, como les decía, pues hay que ver el cálculo del esfuerzo efectivo, ¿no? Lo que resta ver ahora de aquí en adelante es justamente ese cálculo del esfuerzo efectivo, y esto es bastante práctico y bastante simple de entender también, ¿ya? Para el cálculo de esfuerzo efectivo a lo largo del terreno, dice, se requiere determinar por separado el esfuerzo total y la presión de poros, y finalmente aplicar la ecuación de esfuerzos efectivos. O sea, debo calcular, dice, de manera separada el esfuerzo total
con la ecuación que ya hemos visto, ahora vamos a repetir de todas maneras, y luego también determinar la presión de poros de manera individual, luego aplicar la ecuación de esfuerzo efectivo. Ya hemos visto que el esfuerzo efectivo solo es la diferencia del esfuerzo total menos el valor de la presión de poros. Así de simple, ¿no? Ahí está la ecuación nuevamente y la vamos a volver a anotar en todo momento hasta que se nos quede en la cabeza, ¿no? El esfuerzo efectivo es igual a el esfuerzo total menos la presión de poros. Y empecemos a ver cómo calculamos el esfuerzo total. De hecho, ya hemos adelantado anteriormente, ¿no? En un slide anterior hemos visto cómo hemos llevado a esta ecuación y que como resultado teníamos que esto simplemente era igual al peso unitario del suelo multiplicado por el espesor de dicho suelo. Sin embargo, vamos a aclarar un poco más o vamos a ampliar un poquito esto, suponiendo esta situación. Vamos a suponer que tenemos dos estratos por acá, ya un suelo que está definido por dos estratos. Esto está completamente saturado en este momento. Conocemos el espesor H1 y H2 de estos estratos. Ya esto significa que son materiales diferentes, ¿no? H1 pues representa un material, H2 representa a otro material, ¿ya? Cada material tiene su propio peso unitario, al cual le vamos a llamar gamma 1 y gamma 2, ¿ya? Nosotros vamos a suponer, en este caso, que queremos determinar el esfuerzo total, por ejemplo, en el punto A y también en el punto B, ¿no? Entonces yo puedo determinar en donde yo quiera el esfuerzo total, ¿no? Entonces, bueno, para estas condiciones, seguro que voy a aplicar este principio general. Y voy a empezar, ya como conozco esta ecuación base, ya lo hemos descrito, no necesito repetir. Entonces voy a decir, ¿cómo determinaríamos entonces el esfuerzo total en el punto A, por ejemplo? Va a ser igual a ¿qué? Recuerdo la ecuación. Gamma 1, ¿no es cierto? Que multiplica ¿a qué? Al espesor del material, H1. Ahí está. Así calcularía este valor. Pongámosle datos. Le vamos a poner que este sea 20. ¿20 qué cosas? Kilonewtons metro cúbico. Pongámosle datos de altura que sea 2 metros. Que esto sea 5 metros. Vamos a ver ese detalle. Y que este valor sea simplemente 18 kilonewtons metro cúbico. Muy bien. Para el punto A, entonces, ¿cuánto será el esfuerzo total en este punto? Entonces, me posiciono en este punto y miro arriba. ¿Qué peso soporta esto? El peso que soporta es solamente el peso propio de este material, ¿no es cierto? Por tanto, 20 por el espesor, que es 2 metros, y esto es igual a 40. Bueno, digo, el esfuerzo total, ¿no? El esfuerzo total, en este caso, es de 40 kilopascales. Eso es fácil de darse cuenta. Pasemos al punto B. Dice, ahora quiero determinar el esfuerzo total en el punto B. ¿Cómo procedemos? Nuevamente, nos paramos en este nivel y miramos hacia arriba.
¿no? Miramos hacia arriba y vemos qué peso está soportando este punto B. ¿Qué peso soporta? El peso del estrato 1, este es el estrato 1, pero también el peso del estrato 2. Del estrato 1, el peso del estrato 1 en términos de esfuerzo ya ha sido calculado, ¿no? Era 40. No voy a repetir, entonces puedo decir, muy bien, el esfuerzo en el punto B va a ser igual al esfuerzo total en el punto A, más el peso que va a soportar, o más bien representar este estrato. Y eso es nuevamente, ¿cuánto? Gamma 1, no, perdón, gamma 2 en este caso, multiplicado por H2. Y si reemplazamos los valores, ¿cuánto nos va a quedar ese valor? A ver, hagamos los cálculos. Esto es 40 más este es 18 y esto es 5. ¿Cuánto me da este valor? 63. ¿Cuánto? 63. 63. Aunque lo dudo, ¿no? 130 es, ingeniero. Ah, exacto, yo lo dudo porque aquí ya tengo 40, 18 por 5, ¿no ven? Sí, yo lo siento. 100, 130 kilopascales. exacto, 130 kilopascales, ¿no? Claro, 130 kilopascales, 18 por 5, si sería 20, 5, aquí tendríamos 100, 2 por 5, 10, menos 10, 90, 130, sí, correcto, 130 kilopascales. Ese sería el esfuerzo total en el punto B. Y si tuviera más estratos, ¿qué tendría que hacer? Seguir sumando así como estoy viendo. Por tanto, como conclusión, yo podría decir, entonces el esfuerzo total puede ser también considerado como la sumatoria, ¿no? Como la sumatoria de los diferentes pesos unitarios de los distintos estratos, gamma sub i, multiplicado por sus diferentes alturas h, ya si quieren en mayúscula, no importa aquello, ¿no? Pero hay que entender que ese es espesor, h sub i. Entonces noten que el cálculo del esfuerzo total pues resulta ser bastante simple. Voy a hacer una sumatoria todo el tiempo, ¿no? ¿Eso ha quedado claro, jóvenes? Sí, Sí. Muy bien. Y si ahora yo les pido que determinen como dice acá, ya para el cálculo del esfuerzo efectivo a lo largo del terreno, se requiere determinar por separado el esfuerzo total, ya lo hemos hecho en A y en B. Y la presión de poros, ¿no? Entonces yo les pido, para este pequeño ejemplo acá, determinen la presión de poros, lo voy a escribir acá, para el punto A, y también para el punto B. ¿Cuánto será? Se supone esto ustedes ya deben saber, calcular rápidamente. A ver, ¿quién me da el valor de la presión de poros en el punto A? $19.62. 19.62 kilopascales, unidades, no se olviden. Y en B,
49.05. 49.05, correcto. Kilopascales. Listo. Ya entonces, muy bien, ya hemos determinado estos valores y seguro que ahora puedo determinar el esfuerzo efectivo en el punto A y también el esfuerzo efectivo en el punto B. Ingeniero, una pregunta. Sí, adelante. Para el punto B no se tomaría la altura total, 5 más 2. La altura total de... Ah, sí, tienes razón. Ah, este valor es que yo no estoy controlando los datos. Sí, correcto. Eso sería 68.67. Correcto, es que estoy ahorita sin... Yo no estoy controlando, yo estoy suponiendo que ustedes me están dictando ya los valores correctos. Y si tienes razón, 5 por 9, 81 es el 49, ¿verdad? Pero debería tomar 7 por 9, 81. ¿Eso me da cuánto? 68.67. 68, 67. 68,67. Sí. Verifiquen eso. Yo simplemente les estoy diciendo que esto ya saben ustedes cómo calcular la presión de poros, porque en el capítulo anterior ya hemos hablado bastante. No necesitamos volver a repetir esto, ¿no? No necesitamos para nada. Bien, entonces con esto podemos calcular la presión de, ahora sí, el esfuerzo efectivo en el punto A, ¿sí? Aplicamos esta ecuación, ¿no? Aquí está. ¿Cuánto sería? 40 menos 19, ¿cuánto era? 19,62, ¿no? ¿Cuánto me da? ¿20.48? 38. 20.38, ¿no? Kilopascales. Y acá, en el punto B, ¿cuánto va a ser? 130 menos 68, 67. 61.33. Excelente. Entonces vean que para este pequeño ejemplo simple, el primer ejemplo que vemos, pues hemos determinado ya los valores de esfuerzo efectivo. Primero hemos aprovechado determinar el esfuerzo total, luego la presión de poros y luego el esfuerzo efectivo. Para ver la variación de los esfuerzos en profundidad, es habitual realizar una gráfica que nos muestre dicha variación. ¿Ya? Entonces, podríamos nosotros agarrar esta gráfica de la siguiente manera, decir, por ejemplo, bueno, voy a graficar acá al esfuerzo total, ¿ya? En kilopascales, y ahí le puedo dar un rango, una escala adecuada en esta horizontal, por ejemplo, ¿no? Puedo darle ahí una escala adecuada, y pues decir, bueno, en el punto cero, ¿cuánto será el esfuerzo total acá? ¿Hay algún peso que soporte acá? ¿No? Esto es cero. En el punto A, hemos visto, es igual a 40, entonces puedo venir por acá, decir, aquí está el valor de 40, y si entro en profundidad hasta el punto B, pues aquí voy a tener 130 kilopascales, ¿no? 130. Entonces, estoy viendo la variación del esfuerzo total con la profundidad, ¿no? Estoy viendo eso. También es habitual, entonces, determinar la presión de poros de la misma manera. Yo puedo graficar otro eje por acá y decir, aquí la presión de poros también va a estar en kilopascales,
¿no? En kilopascales, y voy a graficar esa variación ahora de la presión de poros. En este punto, ¿cuál es la altura piezométrica? 0. Entonces empezamos en 0 porque aquí está el nivel freático. Además, yo sé que donde encontramos al nivel freático, ese punto va a ser igual a 0. Para llegar al punto A, llegamos con un valor de 19.62. Entonces, en este punto, aquí tenemos 19.62 kilopascales. Y luego, esto también crece en profundidad hasta llegar a 68. En este caso, 68.67 kilopascales. Y nuevamente aquí tenemos el diagrama de presiones o el diagrama de variación de la presión de poros. Finalmente podemos ahora también graficar y ver la variación, en este caso, de el esfuerzo efectivo, ¿no? Aquí voy a decir, bueno, aquí voy a graficar el esfuerzo efectivo también en kilopascales, dándole una buen valor, y digo, hago la diferencia, 0 menos 0, bueno, aquí estoy con 0, aquí 40 menos 19,62 es lo que hemos determinado, 20,38, entonces bajo por acá y voy a estar acá con 20.38, ¿no? 20,38. Luego vengo al punto B y digo 130 menos 68, 67, y pues aquí tengo también un valor de 61.33, ¿no? 61.63, y tengo también la variación del esfuerzo efectivo para este ejemplo bastante sencillo, pero es nuestro primer contacto con el cálculo de los esfuerzos efectivos, ¿no? Si tienen alguna consulta, jóvenes. Todo claro, Inge. Muy bien. Todo claro. Excelente, qué bien. Bueno, con esto, bueno, concluimos por el día de hoy. Vamos a concluir acá. Y nos vemos el día de mañana temprano con el examen. ¿Listo? Hasta el día de mañana, jóvenes. Que tengan buenas noches. Bueno, Chinge. Bueno, Buenas noches, Inge. Hasta mañana.